Ok, una entrevista con abuelito y abuelita. Ok. So, la primera pregunta era si alguna vez ha tenido una crisis de fe o dudas en el plan de Dios. Bueno, gracias a Dios, desde que nosotros conocimos el Evangelio, pues no hemos tenido, pues sí, una falta de fe. Ajá. Ujú. Gracias a Dios, porque... ¿Y cómo era vida antes del Evangelio? Antes del Evangelio. Ajá. Bueno, era una vida que creíamos en las... Idólatras. sí, en los... Imágenes. en las imágenes. Ujú. Pues sí, mi mamá como era... Católica. sí, católica. Ella los ponía... ella hacía su rosario. Ujú. Ujú. Y con nosotros ahí. Ajá. Ujú. Y así no podían encontrar Dios. Bueno, en eso pues sí que ella llegaron allí a Evangelizar. evangelizar, pues. Ajá. Llegaron pues a evangelizar y mi mamá dijo que si en la Biblia católica decía que no adoráramos los santitos, ella estaba de acuerdo. Ajá. Ujú. Pero consiguieron la Biblia católica y ya ella vio ahí que, pues sí, que decía que no había que adorar ídolos. Pues dijo ella se convenció, dijo, es verdad. Y ya botó los ídolos que tenía. Y así llegamos al conocimiento. Ujú. Ujú. Ok. ¿Y usted, abuelito? Sí, tenemos creencias, pues, ¿cómo se llama? Antes de conocer el mensaje, allí mi abuela, mi papá tenían un San Antonio que era así de estaño, Ajá. así pequeñito. Lo ponían así en un pincito así de madera. Ujú. Y ellos le hacían gran velorio todos los años, a veces con música y teníamos unas creencias pues equivocadas, pero no llegó el Evangelio, pues sí, nosotros tuvimos que dejar de adorar ídolos para adorar al verdadero Dios que hizo los cielos, la tierra, las mares y las fuentes de las aguas. Así es que de allí para acá, pues, nuestras creencias han sido solamente Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Así. Qué bonito. Ok. So, y después de eso, ¿nunca han tenido una crisis de fe o falta de fe? No, a la vez. Gracias al Señor, ¿no? Siempre los hemos mantenido en el Evangelio. Okay. Sí, también. Hemos cumplido, pues, nuestras promesas que hicimos. Como dice la palabra, que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así es que aquí, ya con 88 años que estoy caminando, yo mi fe está puesta en el verdadero Dios y es el que tengo en mi corazón.
Así. Okay. La primera pregunta quería preguntarlo porque ya sé cuando algunas personas cuando están pasando con cosas muy trágicas como cáncer o algo así, tienen falta de fe y algunas veces después de eso tienen una fe mucho más mejor o algunas veces no tienen el fe. Y quería saber si en momentos así si han tenido dudas o si siempre era la palabra de Dios. Yo desde que conocí el Evangelio, nunca he tenido dudas, nunca he dudado de las cosas que, pues sí, de los escritos de la Santa Biblia. Yo nunca he dudado. Tengo verdaderamente de que es la verdad, de que lo que dice la Biblia, esa es la verdad. Okay. Igual, hijita, pues, en nuestra posición, tener en nuestro corazón lo que hemos aprendido de la Santa Palabra de Dios y cada día, pues, con oración abrimos la Santa Biblia y tenemos la gran bendición, pues, de tener ese conocimiento que nos da la Palabra de Dios, que fue escrita por los profetas, apóstoles, patriarcas y profetas. Sí. Porque dice también, ¿verdad? Todo lo que... pues sí, la confianza es en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Amén, sí. Que se ha dado su propia vida por Gabrielita, por mí, por todo el mundo. Cosa que nos pertenecía a nosotros, que Cristo no fue una muerte literal la que murió, sino la muerte eterna a la cual nuestros primeros padres estamos condenados desde el principio, de Adán y Eva, pues, pero siempre vino esa gran promesa estaba esa gran promesa desde el Edén que, ¿verdad? Que ya venía anunciando el gran ministerio de Cristo, que iba a venir a nacer de una virgen, iba a crecer y cumplir su ministerio a los 33 años, pues ofrendó su vida por todo el mundo, por sus seguidores y por todo el mundo, todo aquel que quiera, ¿verdad? Rendirse a sus pies y recibirle como su Salvador personal. Okay. El segundo pregunta, ¿puedes describir cómo creciste en El Salvador? ¿O cómo cambió El Salvador? ¿Cómo cambió El Salvador? Sí. Que cómo crecí en El Salvador. Ajá. Bueno, nosotros crecimos en un ambiente bien bonito. Pues sí, en el campo. Y donde, pues sí, los divertíamos en cosas, pues sí, como ahora no es como antes, que antes habían unos árboles tan chulos, que donde jugábamos ahí en aquella sombra tan bonita.
Y fue divertido, una niñez divertida. Mm. Sí, sí. Y todo fue, así crecimos nosotros. Entre familia. Mm. Ujú. Así. ¿Y usted, abuelito? Sí, también, mi hijita, pues, nuestra vida desde que empezó, pues, yo recuerdo que yo crecí no con mi madre biológica, sino me creció mi abuela, porque mi madre era muy pobre y ella vivía solo sirviendo, ¿verdad? Y nosotros los tuvo mi madre. A mí me cogió mi abuelita de 8 meses y ella nos creció. Ella fue que conocí como mi madre, mi abuela paterna. Y mi padre también, que nos creció hasta cierta edad, hasta que ya, bueno, nuestra vida cambió, ya pues los conocimos con ella y nos casamos. ¿Tenemos cuántos años, Richard, de casados? 60 años. Más de 60 años. Como 62 años Ujú. tenemos de casados. Y hasta aquí pues hemos sido felices. No hemos sido matrimonios que pasan, allá en El Salvador dicen, como perros y gatos, peleando, ¿verdad? Discutiendo y todo. Nosotros nunca hemos tenido eso, gracias a Dios, pues, ni les dimos a nuestros hijos ese mal ejemplo, porque mis hijos pueden ser un testimonio también, porque desde su niñez ellos han crecido y ellos crecieron en un ambiente de paz y fue dentro de la iglesia siempre, ¿verdad? Porque ya cuando nos casamos éramos ya de la iglesia y allí hemos permanecido por tantos años. Hasta aquí, hasta que me diga mi Jehová, hasta aquí. Nuestro Dios es quien tiene contado nuestros días. Y como aquí le digo a Gabrielita, le agradezco por lo que de noviembre para acá voy caminando ya sobre los 88 años. Ella 80 años. Sí. Así es que ha sido una bendición, mi hijita, y nos ha dado una vida saludable. No hemos tenido enfermedades crónicas ni cosas por el estilo. El Señor nos ha cuidado y también nosotros en la alimentación hemos tenido mucho cuidado. Nosotros la carne la dejamos hace muchos años que comíamos, eran chuletitas de carne, pero tal vez eso ha quedado en el olvido. Aquí ves la comidita sobre semillitas. Así que ha sido una bendición y eso pues le ayuda a uno para tener una vida saludable también. Ok. Y tenía una pregunta, entre otra pregunta ahí, que ¿cómo ha cambiado El Salvador desde cuando eran chicos hasta cuando se fueron de El Salvador? ¿Cómo han cambiado tus hijos? No, es que dice que cómo ha cambiado El Salvador. Oh, El Salvador. Sí, sí. Oh. Sí, desde que nosotros los venimos, ¿cómo es la pregunta? Como
cuando eran chicos, Ajá. cómo cambió El Salvador desde allí Ujú. hasta que se fueron en 1981, por allí. Ujú. Yo creo que El Salvador no ha cambiado. Mm, Porque cuando... Bueno, en nuestros tiempos era el país un país, como te digo, que no habían esas bandas de pandillas como lo es ahora, ¿verdad? Ajá, en eso sí ha cambiado. Era el paso, uno salía pero ese gremio de esas pandillas afectó mucho a El Salvador, pero ese gobierno que tenemos parece que le está poniendo, bueno, Sí. está tratando de verdad de ver cómo él puede ayudar pues a esa gente, dándoles empleo y creando pues Bueno, fuentes de trabajo también para poder cuando éramos pequeños, ujú. era diferente también El Salvador. Sí, sí. Sí, sí. Porque cuando ya nosotros crecimos, ya hubo revolución en el país, que hubieron, pues sí, es mucho, pues sí, mucha matanza. Y por eso Sí. fue que nosotros los venimos para acá, porque teníamos peligro de allá. Más mis hijos tenían Sí. mucho peligro. Por eso fue la venida para acá también. Sí, nuestro país pasó por una experiencia, El Salvador, en X años, allá pues hubo una guerra entre El Salvador y Honduras También. y fueron 40 horas de guerra y ya El Salvador había tomado una buena parte de los territorios de Honduras. Así es que el ejército de El Salvador era más fuerte, ¿verdad? Y pues sí, gracias a Dios, pues fue un ejército que levantó en alto la bandera de El Salvador. Sí. Ok. Ok, vamos a... ¿El que no se ha casado? Ok, lo voy a preguntar. Quería saber quién fue su primer amor. Y abuelita ahorita dijo que, pues puedes repetirlo. Bueno, pues sí, la persona que uno contrajo matrimonio, usted me imagina que es el primer amor. No, debería haber un primer amor, hija, sí, no hay que, ¿verdad? No, pues sí, eso es. Ahora vos tenés otro, ¿verdad? Otro historial dice, bueno. Ciertamente un primer amor es cuando yo pienso que se elige la persona con quien uno puede dar. Hay juventud pues jóvenes que andan molestando una chica, otra por allá y les gusta, allá dicen son tunantes. Son tunantes que andan cuenteando una muchacha, luego otra y así. Pero yo pienso que el primer amor es cuando se elige la persona para poder, ¿verdad? Uno fundar su vida y pensar que con la bendición de Dios, pues nuestros hijos, nosotros pues tuvimos gran bendición, tuvimos 5 hijos
estuvo allá. Tenemos 4, el primogénito se los murió de 17 meses. Y los otros 4, pues gracias a Dios, los tenemos aquí con nosotros. Eso ha sido una bendición para nosotros. Hemos sido una familia bien unida. Nuestros hijos siempre han tenido la bendición de andar cerca de nosotros. Papi, ¿cómo está? Papi, ¿cómo está? Cuando amanece y algo así. Así es que tenemos una gran bendición de nuestros hijos y nuestros nietecitos también, que los queremos mucho. A pesar que es la segunda generación, ¿verdad? Y tenemos la gran bendición de ser, de conocer la tercera generación, lo cual es Mateito. Mateito, que lo queremos tanto, a pesar que lo conocemos así por fotos de los teléfonos. Y Aira y Amalia. Y Amalia. Y es como las 2 niñitas también, Amalia y Amalia y Aira. Aira. Zaira o Aira. Aira. Aira, bueno. Porque ahí sale una que la llaman Zaira, pero ella es Sí, Aira. es Aira. Airita, sí. Así es que es la tercera generación, somos ya bisabuelos. Mi hijita ha sido una bendición, porque yo siempre oraba a mi Señor diciéndole, Señor, yo no quiero cerrar mis ojos sin antes de conocer la tercera generación. Y Ale, pues Freddy nos dio la bendición de Ale, que pues, nos dio esa gran bendición de conocer a preciosos niños que él ha tenido. Bueno, hasta aquí Jehová ha estado con nosotros. Sí, así es. Pues ustedes eran sus primer amor, pues ¿quieren hablar un poquito de cómo se conocieron? Bueno, nosotros los conocimos en el mismo cantón. Ajá. En la misma aldea. En la misma aldea, allí. Ahí, desde nuestra niñez los conocimos. Entre la familia de mi padre y la familia de ella, había un conflicto de enemistades entre ellos. Sí. Así, pero gracias a Dios, pues, el Evangelio llevó la paz y ya fueron, hicieron amistad ambas familias, la una con el otro. Sí. Es lindo, hijita, la historia de la vida, pues, hay mucho que contar. Sí, todo lo que mi Dios ha hecho con nosotros. Okay. ¿Quieren hablar de una historia o no? ¿Historia cómo? No sé, si tienen una historia. Bueno, la historia es la que estamos contando. Es una historia. Okay. 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 El próximo pregunta es que si hay un tiempo cuando eran chiquitos que tenían remordimientos, o si tienen remordimientos de ser chicos, o cuando eran chicos. No, porque cuando nuestros padres, pues sí, eran buenos padres. Así es que yo de mis padres no tengo remordimiento, porque ellos fueron buenos padres. Y
Y si es con mis hermanos, también los llevamos bien. Así es que no tengo remordimiento para ellos. Ok. ¿Y usted, abuelito? Bueno, nuestra niñez, ¿cómo es? ¿De la niñez se habla o de qué? Sí, de niñez, si tienes remordimientos de niñez o de su niñez. Sí, remordimiento tal vez con hermanos, con los padres, así, ¿verdad? Pues yo acuerdo que en mi niñez, pues yo no, ya te digo, ni yo como éramos hijos obedientes. Yo me acuerdo que mi padre no era, no los castigaba, sino que con consejos, ¿verdad? Ahora, si no cogíamos el consejo, yo sé que mi padre era mano dura también, lo castigaba, sí, lo castigaba. En cambio, mi abuelita, yo nunca, me acuerdo que ni nos dio una manadita así. A mi padre sí los castigó una vez porque... Los padres de antes castigaban a los hijos. Sí. Fíjate que... Eso sí, por ejemplo, yo sí recibí castigo, pero no por eso tengo remordimiento, porque eso era así, pues, que crecían los hijos, para que sean obedientes. Yo me acuerdo en mi niñez, mi padre los puso a cuidar unos cerdos que estaban engordando, ¿verdad? Y llegó una cerda que estaba parida, así tamaño. Y yo estaba descuidado y llegó donde estaban comiendo los cerdos que están engordando. Y yo andaba con un cuchillo en la mano y le pego así en la rabadilla, la cerda, y le hice un gran corte. Allí sí me recuerdo que recibí un castigo tremendo por la falta que cometí. Sí. Mi padre era mano dura, pero bueno, cuando uno cometía el error, ¿eh? Sí. Y eso fue en mi niñez, sí. Okay. Y en la historia de mi niñez, estábamos jugando, hicimos un jugón así, para una X, no sé, cosa que estamos haciendo, que los reuníamos niños allí, hicimos un fogón así, y los tirábamos de un lado a otro, el fogón sobre la llama así, y yo me tiré también y venía uno detrás de mí, me detuvo el calcañal y yo no pude brincar y caí sobre el fogón. Y de barriga caí, pero ya estaba solo en brasas. Y, ahí me sacaron, pero que el pecho todo quemado así. Sufrió mi abuela mucho cuidándome y qué te digo, uno cometía errores en su niñez, pero fue una niñez muy, muy bonita. En el campo, sí. Se divierte uno en el campo, ya que no tiene otros juguetes que hacíamos, o sea, pues sí, para brincar y lo saltábamos a saltar la brinca. Sí, sí. Así es que uno se divierte, sea como sea, ¿no? En el campo. Es divertido. Así es. Ya nuestros hijos, pues ellos, la Elcita, que es la menorcita,
Ya venía de 9 años cuando yo los traje para acá, para los Estados Unidos. No, Y mis sí, hijos también jugaban como se fuera, con unos Sí. trozos, decía pi, 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 pi. Eso era lo en el campo. Ujú. Y si es hacían unas mecedoras y se mecían, los mecíamos así, o sea, y mis hijos también, porque ellos se crecieron en el campo. sí, Sí. Necesita fue la más pequeña, que fue de 8 años. Mm. Ya cuando yo... No, cuando salimos de allá ella venía de 6 años. 6 años. Cuando- Pues cuando llegamos a San Salvador. Ujú. Y allí pues hice mi casa. ¿Pero no la conociste vos, Gabrielita? No, Mi casa no, ¿verdad? no, No La que creo. hicimos ahorita, no. en San Salvador, en San Martín. Y de allá Bueno, pues... si vos fuiste, ¿verdad? Yo Y pasamos fui. por allí. A 15, fui cuando tenía 15 años y me recuerdo un lago, me recuerdo que estuvimos en buses. Recuerdo unas casitas. Sí, Una casita era de la abuelita de Josué. Una casa tenía una vaca. Cuando fuimos, que todos fuimos, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Se fue toda la familia. Ajá, sí. Vos conociste la casa donde nosotros crecimos. Ujú. Ujú. Ah, sí. Sí. Ujú. La casa de mi papá. Caso, campo, sí. Allí nacieron todos mis hijos. En Y esa casita. también la casita donde nosotros hicimos también, ¿verdad? ¿La viste? Ujú. Que allí nacieron mis hijos. Oh, wow. Sí. Ujú. Mm. Okay. Ah, sí, a mí. La vida del campo es diferente a la vida de la ciudad. Sí. Es diferente. Okay. ¿Cuál es su favorita memoria con sus padres? Con mis padres. Bueno, la memoria que tengo es de eso, pues sí, en la niñez, ¿verdad? Que, bueno, ellos eran rígidos. Mi papá, mi mamá también. Uno como cuando es pequeño comete muchos errores. Y ahí, así es que, eso es, pero ellos fueron buenos. Los apreciaban mucho. Okay. So, ¿no tienes una memoria favorita con ellos o solo tienes la idea general? Bueno, la memoria favorita es cuando, por ejemplo, pues sí, pues que uno está en la escuela, mi mamá era una que los arreglaba bien para ir a la escuela y éramos felices, pues, porque ella era bien atenta con nosotros, mi mamá. Qué bonito. Ujú. ¿Y usted, abuelito? También fuimos muy felices en nuestra niñez y allí, como dice ella también, mi padre me puso en la escuela, aprendí a bastante, a pesar de haber estado tan poco
porque cuando estuve en el colportaje, allá ¿cómo se llama? En San Salvador, me hicieron un test ¿verdad? De lo que aprendí, pues, en la escuela. Y a pesar que estuve solamente 6 meses en la escuela, pero yo aprendí bastante, aprendí de números, de lectura, de escritura solo. Y cuando me hicieron en la conferencia de San Salvador un test, me dieron un certificado de 6º. Así es que con poco tiempo de estudio, pero yo era bastante inteligente. Sí. En la lectura, en escribir y todo. Ella también, ella escribe bastante bonito. Sí. Pero ella estuvo más en la escuela. Ella. Sí, 2 años. 2 años estuve en la escuela. Sí. Primero y segundo. Porque no había más. No había más en el cantón. Solamente segundo grado. No había Pero antes, pues sí, las enseñanzas eran buenas, ¿no? Que ya luego la enseñanza que a nosotros nos dieron era como de 6º grado. ¿Sí? ¿Y cuántos años tenían cuando fueron a la escuela? Bueno, yo fui a la escuela de 9 años. Me pusieron de 9 años. So, 9 hasta 11. Sí. Ajá. ¿Y usted, abuelito? Sí, yo también fui pequeño, como de 10 años, 12 años por ahí tenía cuando me pusieron a la escuela. Yo era un niño grandote. Ya era crecido. Así es que... Ok. ¿Cuáles son sus favoritas memorias de ser padres? ¿Cuál es la pregunta? Su favorita memoria de ser padres cuando estaban creciendo sus niños. Si tienen una memoria favorita de ese tiempo o de sus niños. Sí, hay bonitos recuerdos pues, del crecimiento de nuestros hijos, pues. Y yo me recuerdo muy bien, pues, que mis niños fueron muy obedientes y yo creo que Robertito, así solo Robertito, en su niñez yo le di un castigo y él se recuerda ya de ese castigo que le di. ¿Sí? Porque allá que te digo, los padres a uno le dan unos castigos bien ordinarios con sogas o algo así. Con lazos. Sí. Así. Hay padres que hasta mojaban los lazos para darle a los hijos. Sí, era fuerte. En ese tiempo la crianza de nosotros fue diferente ya la crianza de nuestros hijos. Ya ellos, pues, como te digo, no, una vez, pues sí, Robert, que fue con Freddy a Tamiguar. Y Freddy le hizo un cuadro a él para que Tamiguara. Y pasa que como Robert era más rebelde, pues dice que se iba, dice, y
y se trepaba a un palo, dice. Y Freddy, dice, enojado allá, dice, porque no llevaba. Pues, y Freddy lo que hacía era que le pegaba. Y ella se trepa al palo, dice, con una ondilla. y dice que cuando... Y Freddy lo que hizo, dice, en una piedra, dice, pues sí, se defendía. Uh-huh. Pero en eso, dice, sacó la cabeza y él y le dio en la frente. Peligroso. Uh-huh. Y pues sí, ahí venía Freddy con el la marca. Sí, y le digo yo, llegaron ahí. Mira, Robert, le dije yo. Y Freddy, yo no la voy a castigar, pero cuando venga tu papá se lo voy a decir, le digo. Lo que ustedes han. Y así fue. Cuando Hilario vino, yo le conté y Hilario los castigó a los dos. Sí, así era bueno. Porque los dos tenían la culpa. Sí. Ay, no. Sí, porque yo era un agricultor en pequeño, ¿verdad? Y yo los mandaba a cuidar los montones de maicillo, de maíz, tal vez en el campo allá en el monte uno mandaba a los hijos a que les cuidaran aquello y ellos eran unos niños y en esa ocasión fue cuando... No, eso fue que iban a Tamiguar. A Tamiguar. Tamiguar, y él le hizo un cuadro a Robert. Y Robert no, medio, y de ahí se iba, pues no trabajaba. Uh-huh. Y Freddy se enojaba. Sí. Y le daba, creo yo. Ay, no. Es que Robert ha sido algo, pues sí era enojado. Enojado se trepó en el palo. Ay, no. Ajá. Así es que con los niños cuesta, pues sí. Cuidado, mucho cuidado con ellos. Cuidado. Sí. Estar cerca de ellos. ¿Y tienen una memoria de tía Elsie o tío José? Bueno, yo con Elcita, pues como era la chiquita, cuando Hilario se vino para acá, yo siempre la sacaba a ella. Pues sí, no la dejaba pues sí con ellos, sino que yo siempre la sacaba a ella. Y uno de los grandes. Y a José lo dejábamos cuidando. Y José hasta hoy se recuerda. Sí, se recuerda y reclama. Y los otros días me lo estuvo reclamando. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo que a él no lo sacaban, me dijo. Sí. Sí. A mí no me sacaban, a mí solo cuidando me dejaban. Y bueno, porque como pasaba de que él era el niño más... y yo sacaba a los más grandes. A veces sacaba a Robert, a veces a Freddy. Pero el Cita siempre la llevaba cuando él se vino para acá. Sí, sí. Siempre el Cita no tenía confianza de dejarla. Sí, sí. Porque tenía 6 años. Sí, sí. Uh-huh. Así es que tengo ese recuerdo de ellos, así. Ay, no. Y eso José, y cuando los venimos para San Martín, cuando los fuimos para San Martín, siempre lo dejaba yo a él cuidando. Siempre hacía lo mismo, que sacaba el Cita y uno de los grandes, y Freddy a veces él trabajaba. A veces sacaba a Robert y dejaba a José cuidando. Una vez la hermana Lucita, la niña Lucita, una vecina enfrente me dice,
niña Liche, vamos a, pues, ya Hilario estaba aquí, vamos a ir a Playa. la playa, me dijo. ¿Sí? Vamos a ir a la playa, me dice, en un bus, me dijo, que llévalo, vamos a ir. Pero mire, me dijo, lleve a Josecito, me dice, porque Josecito me da lástima verlo allí, me dice, y él allí solito, me dice. y sí, pues sí, lo llevamos a la playa. Y esa vez se descompuso la camioneta. Sí, y está ahí, y ya era noche. Y le digo yo, ay, qué bueno que me traje a José, le digo yo, porque estuviera el pobrecito esperándolos allá. Ay, no. Así es que eso me recuerdo de José, pobrecito. Ok. Qué bueno. Ok, el próximo pregunta es, en su mente, ¿qué es Dios? Dios es grande, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Y pues sí, que en Él es que confiamos, porque Él es el único Salvador de nuestras vidas. Nuestra esperanza bienaventurada de nuestro Dios. Y también nuestros hijos es una bendición. Nuestros nietecitos también son una bendición. Bueno, y tenemos esa gran bendición de tenerlos a ustedes y a mis hijos también. Dios es poderoso. Dios es todo. Amor, Dios es amor. Sí. Amor. Okay. Y agradecido, yo estoy agradecida con Él por la familia que nos dio. Pues sí, que mis hijos pues han sido una gran cosa con nosotros y son una gran cosa. Y también por los nietos que nos han dado también, que los quiero mucho. Así es que por eso estoy agradecida con Dios, porque Dios es todo. Dios es todo. Okay. El próximo pregunta, ¿quién era su favorito miembro de la familia cuando eran chicos y por qué? El favorito miembro de la familia. Sí. Cuando éramos chicos. Ajá, como si tenían un favorito tía o tío, o su abuelo o abuela. Bueno, yo no tuve, por parte de mi papá no tuve abuelos porque ya habían muerto. Y por parte de mi mamá, sí, mi abuelo, que me recuerdo que era bueno con nosotros. Sí. Me acuerdo cuando él lo llevaba cosas, estábamos pequeñitas nosotros. Así es que mi abuelo, me recuerdo de él. Era mi favorito. Y también mis tías. Mis tías también eran bien allegadas con nosotros. Por parte de mi mamá. Mi tía Emilia, mi tía Laura, mi tía María, que los visitaban a nosotros. Me recuerdo de ella.
¿Y usted, abuelito? Ujú. Ay, sí, esa hijita, de igual manera, yo tuve esa gran bendición también, como la bendición que dice ella de sus familias, ¿verdad? Que también para uno es una gran bendición, hijita, pues, ¿verdad? Haber conocido a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Yo logré conocer a mi bisabuelo, sí, a un bisabuelo, el padre de mi madre. Mm. Sí. Yo también. Conocí a mi bisabuelo por parte de mi mamá. Uh-huh. Y mi abuelo también, paterno, lo conocí, mi abuelo materno, el padre de mi madre. Ahí están los papás de ellos, de ella. Mamá, papá. Así es, Gabrielita. Es una Mi leyenda. bisabuelo se llamaba Tomás Flores. Y mi abuelo se llamaba Chabelo Flores. Isabel, Chabelo. Isabel. Sí, Isabel Flores, sí. Sí, pero le decían Chabelo. Sí, de Chabelo. Sí, Chabelo. Chabelo Flores. Y mi abuelito Tomás. Sí, Tomás. Ese Sí. se llamaba Tomás. Tomás Flores. Yo, mi abuelo, Pedro Larios, por parte de mi padre, Pedro Larios. Y mi abuelo materno se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Tu abuelo materno? Sí, ay, se me ha olvidado. No, yo no. No sé. ¿Y lo conociste? ¿Ah? ¿Y lo conociste? Sí, lo conocí yo. Sí. Ay, Señor, cómo... Son solamente olvidadizo. Sí. ¿Tienen una memoria favorita de su familia creciendo? ¿Qué cosas? Si tienes una memoria favorita de su familia cuando estabas creciendo. No, ¿qué te digo? Creo que toda mi familia, tanto hijos como nietos, para mí son favoritos en nuestra vida, porque son, dice la palabra de Dios, que los hijos, nietos, son herencia de Jehová, dice, herencia de Jehová, son nuestros hijos, nuestros nietecitos, nuestra familia, ¿verdad? Así que es una bendición, Gabrielita. ¿Y cuándo va a ser la fiesta? El viernes. El viernes en la casa de tía ¿A qué Elsie. hora? No sé. ¿No sabes? No sabemos. Podemos preguntar. Ok. La pregunta es, ¿qué hicieron por Navidad cuando eran chicos? Bueno, cuando ya éramos, ya te digo que la Navidad la hacíamos, pero cuando éramos bien pequeños, las Navidades pues sí, no las pasábamos
Mi mamá lo que hacía para Navidad era hacer unas muñecas de trapo. Los hacía ella a mí y a Lucila, porque nosotros éramos nomás las dos. Esos recuerdos, pues sí, me acuerdo yo que mi mamá cuando amanecía la Navidad, las tenía escondidas y ya las ponía en una, y las tapaba. Y de ahí, cuando llegaba Navidad, destapaba las muñequitas y ya los entregaba a las muñequitas. Eso me acuerdo de las Navidades, cuando estábamos pequeñas. Y ya cuando ya estábamos, pues sí, que conocimos el Evangelio, ya hacíamos las Navidades, ¿no? Pues sí, bien bonitas, pues sí. Ajá. Sacaban la Virgen y el ángel, pues sí, todo eso. Bien bonitas hacían las Navidades. Porque allí era como modo de plazuelita de la casa, allí era como una, pues sí, como una, sí, ¿cómo es que le dicen a las plazuelas, sí? Que era bastante campo, pues sí. Y allí hacíamos los fuegos y todo. Así es que pasábamos bien las Navidades, bien divertidas. Qué bonito. Uh-huh. Ya. Cuando estábamos ya grandes, muchachas ya. Sí, mucha comida. Sí, hacíamos tamales, ¿no? Ajá. Tamales que comíamos con café, les poníamos así. Bien divertidas y con cohetes, ¿cómo es que les dicen? A los que se revientan, cohetes, ¿verdad? Los cohetes. Cohetillos, sí. Ajá. Uh-huh. Así es que eran divertidas las Navidades. Qué bueno. Uh-huh. Qué bonito. Y ahí se fue abuelito. Se fue. Hilario, ven y terminemos. Y después voy a ir a calentar conmigo. Abuelito, la pregunta es, ¿qué hicieron por Navidad cuando eras chico? ¿Qué cosa? ¿Qué hicieron por Navidad cuando eras chiquito? Allá en nuestros tiempos, hija, ¿qué cosas hacíamos allá por una Navidad los niños? Cuando estábamos pequeñitos, yo no me acuerdo de una Navidad que decía, pero ya cuando conocimos el Evangelio, sí hacíamos. Sí, hacíamos, ¿cómo se llama? Reuniones. Y ya te digo, mi primer niño, mi primogénito, que él los murió, ese sirvió en el Niño Dios para una... Sí, pero muy antes, nosotros hacíamos las antes, Navidades, bien divertidas. Nos divertíamos. Bueno, en nuestros tiempos... Aún, fíjate que se montaban en caballos, los tres Reyes Magos. Sí. Venían hacia allá. Sacaban los tres Reyes Magos. Hacíamos, ¿cómo se llama? Ya de parte de la iglesia, hacíamos todos los programas y así los mostramos verbalmente. Como dice ella, los tres reyes montaban unos 3 caballos ahí. Y le llevaban al niño los presentes. Sí, los presentes, sí. El Niño Dios. Qué lindo. Tiempo que no vuelven, hijita. Quedaron muy atrás, sí. Pues... Falta lo último, ¿verdad?